Revisión del esquema de la comunicación. En encuentros anteriores vimos que la comunicación, como fenómeno complejo, integrado por una serie de elementos que se combinan mediante reglas, es estudiada desde distintos modelos teóricos desarrollados por autores que vienen de disciplinas diversas. Entre esos autores, nosotros indagamos algunos de los clásicos y así vimos el esquema que propone Roman Jakobson en su texto Lingüística y Poética, que tiene como eje al emisor, como principal elemento de articulación en cualquier acto de comunicación. Una de las cosas que planteamos es que el esquema de Jakobson no está ni bien ni mal, sino que ha sido pensado en un determinado momento de la historia en función de un objeto de estudio particular y que no necesariamente ese esquema puede adaptarse al análisis de cualquier situación comunicativa. Sin embargo, y más allá de eso, es cierto que en muchos casos el esquema de Jakobson, como las teorías de muchos otros autores, se extrae y se simplifica y se vuelca en distintos materiales que se dan en algunos textos de diferentes niveles del sistema educativo. Así, no es extraño encontrar simplificaciones en libros de lectura que hablan de una comunicación unidireccional entre un emisor y un receptor, en la que el emisor le envía un mensaje al receptor, como si el receptor fuera una ánfora vacía, que lo único que hace es tratar de decodificar las intenciones, los intereses, los objetivos y los contenidos enviados por el emisor. Nada más lejano de nuestro concepto de la comunicación, que considera que el rol del receptor es fundamental y de hecho es el que termina de completar el verdadero acto comunicativo. Por eso lo que hemos hecho es comparar, tensionar la teoría de Jakobson, que hoy ya se considera una de las teorías clásicas acerca de la comunicación, con otras teorías. Hasta aquí habíamos visto la teoría de Kerbrat-Orecchioni, que nos permitía humanizar los roles de emisor y receptor, agregando la noción de competencia, y también la teoría de Pierre Bourdieu, que lo que nos ofrecía era la posibilidad de considerar la adecuación a cada situación comunicativa. Lo que les proponemos en esta ocasión es terminar de tensionar el esquema, complejizando el rol del emisor y el rol del receptor, ingresando una palabra que van a encontrar en muchos textos a partir de ahora, que es la idea de polifonía. Muchas veces hemos indagado en qué es la polifonía porque en general nos aparece en distintos textos iniciales, en distintas prácticas comunicativas, y la primera definición es que la polifonía remite a la idea de muchas voces. Ahora, ¿cuáles son las muchas voces que integran la figura del emisor? Para analizarla tenemos la teoría de Ducrot, que lo que hace es cuestionar la unicidad del sujeto hablante. Es decir, lo que plantea Ducrot en su teoría es que el sujeto que es responsable de la acción de hablar, de la acción de comunicar, no necesariamente es el autor del contenido de lo que está diciendo. Es decir, cada vez que nosotros nos comunicamos, lo que hacemos es ser responsables de la acción de comunicación, ser los autores parciales de los contenidos y ser quienes estamos actualizando lo dicho por otras personas. La autoría de los contenidos se llama enunciación, ¿sí? Y lo que nosotros somos los locutores que lo que hacemos es actualizar enunciaciones previas, es decir, palabras, contenidos, ideas que previamente han sido desarrollados por otros enunciadores. Lo que hace entonces Ducrot es diferenciar al emisor en locutor y enunciador. Hasta aquí el cuestionamiento, digamos, de la noción de emisor clásica y tradicional, que ya no sería una sola persona, una persona unívoca, sino que cada uno de nosotros sería una persona con muchas capas enunciativas. La presente en la acción, la autoría de parte de nuestros contenidos y la actualización de contenidos previamente producidos por otros. Del mismo modo podemos cuestionar la noción de receptor. Receptor es una palabra pasiva, ¿sí? Que deja de lado la instancia de interpretación
y de recodificación, ¿sí? Y de construcción final de sentido, que es lo que para nosotros implica esa situación de recepción. Por eso tomamos un texto clásico de la teoría de la argumentación, que es el de Perelman, que lo que plantea es reemplazar la palabra receptor por la de auditorio, para dar la idea de que en definitiva del otro lado de esa instancia de emisión, integrada por un locutor enunciador, lo que tenemos no es una sola persona, aunque haya una sola persona, sino que lo que tenemos es un receptor plural y potencialmente universal. Si nosotros reemplazamos la palabra receptor por la palabra auditorio, lo que hacemos es empezar a incorporar la diversidad en la recepción, y eso es lo que termina de enriquecer el acto comunicativo. Finalmente, uno de los factores más tradicionales es aquel que en los esquemas clásicos se denomina mensaje, palabra que no resulta suficiente para dar cuenta de todo aquello que está involucrado en el intercambio en todo acto comunicacional. ¿Por qué? Cuando nosotros decimos mensaje, la palabra da idea de algo que ya está cerrado, envasado, ensobrado, embotellado, que de algún modo es entregado de manera pasiva a ese receptor que ya no queremos denominar así. Cuando en realidad el mensaje es algo dinámico que se termina de construir en la actualización comunicativa. Por lo tanto, nosotros reemplazamos la palabra mensaje por la palabra texto, con la idea de plantear una unidad dinámica, ¿sí?, en reconstrucción y ampliación permanente, afectada por las huellas del emisor, por las instancias de reinterpretación del receptor y por la actualización que le dé cada situación enunciativa particular. La idea de texto como unidad de sentido, de realización multimodal, es la que nos permite considerar que todo aquello que se está intercambiando en una situación comunicativa está afectado por quién lo dijo, a qué lo dijo, con qué objetivos, dirigido a qué personas, ¿sí?, en términos plurales, más allá de la presencia o de la situación telemática de intercambio, que también puede darse, y lo que nos permite es considerar de qué modo lo polifónico ingresa, no solamente por la presencia de esas voces, sino por el diálogo que cada texto que se intercambia en una situación establece con otros textos previos, posteriores y otros que pertenezcan a la misma estructura. Para eso analizamos la teoría de Genet, que se actualiza en el texto de Arnoux, y que lo que hace es plantear distintas maneras de intertextualidad, distintas relaciones entre los textos, aquello que se comunica, y otros textos, por ejemplo, que pertenecen al mismo género o que funcionan como referencia anterior o que son aludidos o citados en aquello que nosotros estamos comunicando. ¿Cuál sería la pregunta en la que queremos indagar? ¿Cuál es el esquema clásico de la comunicación y de qué modo podemos revisar los elementos que lo integran? En la medida que podamos empezar a revisar críticamente estos elementos y empezar a cuestionar las palabras que nos han enseñado a utilizar para mencionarlos, vamos a enriquecer también nuestra visión de este fenómeno.